Hola, mi nombre es Isabela Valenzuela y les voy a presentar mi caso de estudio, el artista Álvaro Bindis. Escogí al artista Álvaro Bindis por la temática de su trabajo artístico, que al igual que el mío no está definido completamente desde el inicio. Generalmente va surgiendo paso a paso. Además, ambos nos orientamos a través de los recuerdos, las emociones, la vida y las propias experiencias, por lo que tenemos como temática artística los paisajes y la naturaleza. Estas son algunas obras que vamos a analizar, como Jardín, homenaje a Pablo Buchar, Calle Catedral, Maitencillo, Santiago. Estas son algunas obras que son parte de la exposición Santiago, pero no tienen nombre. Y ¿por qué no? Y Sanhattan. El modelo de producción del artista, sus etapas principales. Primero es idear la obra a través del recorrido por los barrios de Santiago. Luego es reconocer la arquitectura patrimonial o ligada a los recuerdos. Después realizar bocetos rápidos y registro fotográfico del lugar a pintar. Y se prepara para comenzar y desarrollar el trabajo en su taller. Luego, cuando la obra está casi lista, le da textura a la obra en relación con la impresión o característica que le quiere entregar a esta. Y por último, circulación y exposición de la obra. Los criterios transversales presentados en sus obras es el trabajo en relación con el patrimonio arquitectónico, que tiene una mirada hacia rescatar los barrios olvidados, trabaja los recuerdos, vivencias y memorias a través del contenido que le entrega a sus obras. Antecedentes, su experiencia previa. Álvaro Bindis Cabrera nació en Santiago de Chile el 23 de diciembre de 1965. Su madre era secretaria de la Escuela de Bellas Artes y su padre, Ricardo Bindis, era crítico de arte, por lo que el artista creció en ese ambiente ligado al arte y a la estética, en un departamento donde su entretención permanente era dibujar y en el cual sus padres eran visitados por diferentes artistas. Debido a los referentes que tenía en ese entonces, como Ernesto Barreda y Nemesio Antúnez, que eran arquitectos y pintores, en 1984 ingresó a la carrera de arquitectura en la Universidad Central de Santiago. Pero al darse cuenta de que la pintura y la creatividad debían tener un papel más protagónico en su desarrollo profesional, abandonó la carrera de arquitectura y en 1986 ingresó a estudiar pintura en la Universidad de Chile, donde su padre fue clave para apoyarlo y fomentar la parte creativa. Y en 1990 obtuvo el grado académico de licenciado en Artes Plásticas con mención en pintura. Intenciones artístico-visuales. Él tiene un gusto por la pintura clásica, trabaja la abstracción, el realismo y lo figurativo, ya que sus obras han experimentado una evolución en relación con la intencionalidad del artista. Primero sus trabajos eran más sugerentes, después fueron realistas, que poco a poco se comenzaron a transformar en algo más figurativo, hasta ahora que trabaja en algo más texturizado para dar la impresión de que sus obras son antiguas como la arquitectura que pinta. El paisaje urbano como protagonista de sus obras, sus composiciones subjetivas, donde el artista plantea la abstracción de la realidad como un concepto clave al momento de componer sus obras. Como por ejemplo, la obra que es parte de la exposición de Santiago, la que sale en la esquina superior derecha, al verla se reconoce ese paisaje urbano, pero al momento de visitar ese lugar, que es la Bolsa de Comercio de Santiago, nos damos cuenta que no es igual a lo que el artista pintó, porque crea una invención de la pintura y del color al momento de componer la obra, inventando un nuevo ambiente donde representa lo que es de mayor importancia y elimina lo que no es importante, como las personas, los semáforos, los cables, etc. Por lo que es una traducción de la pintura, ya que limpia la escena y simplifica la atmósfera. Y por último, las pinturas con estética deteriorada o desgastada, como se visualiza en sus obras. La actitud artística. Él trabaja el concepto de ruina, ya que recoge distintos rincones de la ciudad, como barrios que han cambiado con el tiempo, fachadas de edificios y lugares en abandono, como esta obra que es parte de la exposición llamada Santiago, que es un tren que está en un lugar abandonado. Además, está ligado al concepto de nostalgia,
a través del ejercicio de memoria urbana, donde genera un recorrido visual que deja en evidencia una ciudad en constante cambio. Y busca el rescate patrimonial pintando las diferentes arquitecturas de Santiago y sus alrededores, consiguiendo que el público se identifique con dichas construcciones y paisajes, logrando así que se sumerjan en la pintura y recuerden sus propias vivencias. Lenguajes visuales. Principalmente es un pintor de caballete, pero además trabaja con diferentes técnicas. Siempre trabaja el dibujo como base. Luego utiliza el papel y la tela de lino como soportes que le permiten hacer una obra más ligera. En el caso del papel, con el dibujo como matriz, o en el caso de la tela, con una pintura en óleo que resista la textura trabajada. Utiliza el óleo y el polvo de mármol para entregar la textura a las pinturas, y para darle un mejor acabado a la textura de la pintura utiliza Dremel y lija. Además, en algunos trabajos utiliza la serigrafía y grabado digital para entregar una textura diferente a sus obras, además de reproducirlas. Estrategias visuales. Primero es el tamaño de sus obras. Esto tiene una directa relación con el espacio disponible en su taller, por lo que el tamaño de estas es desde pequeñas obras hasta medianas. Creación de obras que funcionan en conjunto como de forma independiente. Esto se debe porque siempre ha trabajado el paisaje urbano de la ciudad de Santiago y sus alrededores, ya que este es el contexto de sus obras. Utiliza diferentes soportes y materiales, debido al tipo de trabajo o paisaje que quiere realizar, como por ejemplo la obra Jardín, que es óleo y lápiz sobre papel, y la obra ¿Y por qué no?, que es grabado digital. Utiliza una fina paleta cromática, con ayuda de colores cálidos y fríos, trabajando su transparencia para desarrollar el concepto de la nostalgia y dar la sensación de que la obra es un recuerdo que reside en la memoria del espectador, como la obra ¿Y por qué no? Además, en el proceso de sus obras suele visitar el lugar, hacer bocetos y registros fotográficos para luego pintar en su taller. El tema. Trabaja la antología de la ciudad a través del acto de recuperación patrimonial por medio de la pintura. Registra el paisaje urbano a través de la ausencia casi total de la figura humana y el realce de la arquitectura muchas veces en abandono. Tiene una mirada a lo histórico y contemporáneo de la ciudad, inspirándose en Santiago y en su visualidad, recorriendo sus calles y barrios, teniendo sensaciones encontradas ante la falta de memoria urbana y la metamorfosis que ha sufrido la ciudad en los últimos años, como por ejemplo el contraste de la obra Sanhattan y la obra Calle Catedral, donde se logra evidenciar la diferente arquitectura, una mucho más moderna y contemporánea y otra mucho más antigua y detenida en el tiempo. El campo visual. Utiliza principalmente la ciudad de Santiago, pero también trabaja sus alrededores como Valparaíso y Mantencillo como inspiración para sus obras. También utiliza los barrios antiguos, avenidas, edificios y parques, como su obra Santiago y el homenaje a Pablo Bouchard, que es el parque forestal el cual visitaba cuando niño. La arquitectura patrimonial antigua destacada, como su obra ¿Y por qué no?, de un edificio con un letrero publicitario de Valdivieso, que además hace un guiño al edificio de Concepción ubicado en la calle Tucapel con O'Higgins, que es parte del patrimonio penquista, que también tenía un letrero publicitario. Y utiliza sus memorias y recuerdos de su infancia, como por ejemplo esta obra que pertenece a la exposición llamada Santiago, pero es parte de la fachada superior del Museo de Bellas Artes, lugar que visitaba diariamente durante su infancia y donde además su padre trabajaba. Referencias. Bindis reconoce como referentes a grandes maestros chilenos como Pablo Bouchard. Su obra estaba centrada dentro del realismo romántico, pero fue evolucionando hacia una forma de impresionismo, y su mayor interés era el trabajo de la naturaleza en forma de bodegones y paisajes. También fue Julio Fossa Calderón, que trabajaba la representación realista y el academicismo francés. También realizó obras que se acercan al estilo pictórico postimpresionista. Sus obras incluían dibujos, retratos, paisajes y pinturas históricas. Y Héctor Cáceres, que fue uno de los fundadores de la Asociación Chilena de Pintores y Escultores.
Su trabajo artístico era la pintura al óleo, que reflejaba la influencia de los artistas franceses modernos. Las referencias se pueden visualizar, en el caso de Pablo Bouchard con Bindis, en la pincelada que utiliza Bindis en sus obras, como en las hojas de los árboles, el follaje, el tronco, además de dar la sensación de que corre una brisa y mueve la rama de los árboles. Después, en la obra de Héctor Cáceres, Bandera con moneda, y la obra de Bindis, Calle Catedral, ambas son pinturas de calles de Santiago, entonces tienen un tema en común: la arquitectura, las fachadas de las construcciones y el lugar. Luego está la pintura de Julio Fossa, que tiene en común con la obra de Bindis en la tonalidad de los colores. Por ejemplo, el verde del pasto de la obra El Jardín es muy parecido al césped de la obra de Fossa, las finas degradaciones de color, sus tonalidades, como también los grises de tonalidades marrones de las palmeras, que están reflejados en el coche del bebé que aparece en la pintura de Fossa. Y en sus referentes internacionales está el norteamericano Edward Hopper, que fue un artista del periodo modernista que se especializó en el retrato urbano y el realismo americano, en el cual trabajó las escenas de la ciudad. Y el pintor inglés William Turner, que es conocido por sus pinturas al óleo y en acuarela. También es uno de los grandes maestros de la pintura paisajista británica, siendo considerado como el pintor de la luz. Álvaro Bindis reconoce de la obra de Hope la luz tonal. Por ejemplo, en la obra de Domingo por la mañana, todo está iluminado, pero es una luz irreal, además de tener altos contrastes, zonas con mucha luz y brillo y zonas muy oscuras. Al igual que en la obra Santiago de Bindis, donde está iluminado, hay zonas con mucha luz, como la cordillera, que se sabe que está ahí por una leve sombra, pero al final la composición es una tonalidad lumínica irreal. Por último, Bindis rescata de William Turner la visualización final de la obra. Me refiero a esa impresión gastada, como deteriorada de la obra, con pinceladas vaporosas y esa luz borrosa o difusa como si fuera un esfumato, que hace que debamos entrecerrar los ojos y alejarnos para poder visualizar la obra de su mejor forma. El contexto de producción y circulación. Sus obras están en exposiciones de carácter nacional como internacional. Álvaro Bindis produce todas sus obras en su taller. Principalmente muestra sus obras en galerías, centros culturales, museos, municipalidades, bibliotecas, universidades y embajadas. Y ahí se pueden ver unos flyers de sus exposiciones. Factores de factibilidad. El tiempo de creación. Se demora hasta 2 meses para terminar una obra, debido a la gran cantidad de detalles que tienen algunas de estas, además de las texturas que desea generar, por lo que es un retorno permanente de trabajo hasta lograr estar satisfecho. El tiempo de secado y acabado de los materiales, como por ejemplo el óleo que utiliza en sus cuadros, que se demora mucho en secar. Y el tamaño del soporte, que al trabajar en cuadros de tamaños relativamente medianos, facilita el transporte de las obras. Y bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.